Luis, bienvenido. Gracias. Bueno, las giras indudablemente de este tipo buscan algo, o ya sea tienen un componente de reconocimiento internacional, político, afianzar lazos comerciales, tienen objetivos de abrir mercados. ¿Usted cómo ve esta gira de Al-Assad por América Latina? Pues yo creo que innegablemente Siria tiene un interés desde hace mucho tiempo en fungir como una potencia media en el plano regional, y ahora creo que intenta tener un alcance global. Yo llamaría la atención sobre tres hechos clave para entender la posición de Siria. Lo que ocurrió en la guerra del Líbano, entre julio y agosto de 2006, la posición de Siria en la guerra global contra el terrorismo, en la que se unió a la posición de Occidente, impresionando a mucha gente que no esperaba eso, e innegablemente los cambios que han ocurrido en Medio Oriente desde julio de 2006. Con la llegada a Irán al poder de Irán de Mahmoud Ahmadinejad, que ha intentado de liderar el mundo musulmán desde un país que no es árabe. Me parece que esos tres escenarios hay que tenerlos en cuenta para entender el porqué de esta visita de Al-Assad a estos países de América Latina. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Hombre, yo subrayaría la importancia primero de la colonia siria en América Latina, que es muy grande. Además es una colonia que ha dado gente muy importante a todos los niveles, jefes de Estado, ministros. Carlos Menem, exactamente, Menem en Argentina. Pero además quisiera subrayar la importancia de la visita, sobre todo, es importante, claro, a todos los países, pero sobre todo a Venezuela. Es decir, Venezuela es un país que, además de tener esos vínculos con Siria y de tener una gran población de origen sirio, había que remontarse un poco en la historia de la revolución bolivariana para comprender los vínculos que los militares insurrectos en su momento tuvieron con Medio Oriente y con el Baas, ese partido de la resurrección islámica presente en varios escenarios, varios países de la región. Por eso lo veo particularmente importante, por el origen de la revolución bolivariana. ¿Y cómo está ligado? Exactamente, cómo está ligado. Julián, bienvenido. Gracias. ¿Usted cree que hay que generar temor? Hay personas, analistas, gobiernos, y podemos hablar de los Estados Unidos, que se han preocupado cuando Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, ha venido a esta región y tan constantemente. Ahora, muchos dicen, Al-Assad es un aliado fundamental de Ahmadinejad, es lo mismo, equivalen a lo mismo, son patrocinadores del terrorismo. ¿Usted cómo ve esa visita? Gracias, Hassan. Bueno, lo que sorprende es que no hayan venido más seguido, debido a todo el vínculo histórico que tienen con América Latina. Más de 4 millones de personas de origen sirio en Brasil, más de 2,5 millones en Argentina, 700.000 en Venezuela, etcétera. A ver, hay que recordar que Siria es históricamente una potencia del mundo árabe y del mundo islámico. Recuerda que en Damasco, una de las capitales más antiguas del mundo, allí fue el centro de poder de los omeyas. Allí está una famosa mezquita omeya que ha visitado los últimos dos papas, y allí está la tumba y está la cabeza del profeta Juan el Bautista. O sea que es un sitio famoso para los cristianos, con la caída del caballo de que tuvo Pablo. Es decir, es una nación con mucha historia. Pero ¿por qué sorprende que no hayan venido antes? Lo que quiere decir todo esto es que evidentemente América Latina y Suramérica se globalizó y se internacionalizó. O sea, ya Suramérica no es el patio trasero ni de España, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos. Es realmente ya un bloque de naciones independientes que buscan globalizar sus relaciones. Y realmente no es extraño que vengan los sirios, o que vengan ahora los iraníes, o vengan los turcos, o que vengan después puedan venir los egipcios, o puedan venir otros pueblos. Realmente es un gran logro de la política latinoamericana, porque no llega por casualidad. Evidentemente lo ha invitado el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, lo ha invitado Chávez, ya Castro estuvo en Siria. Estuvo Castro, estuvo Lula, estuvo todo el mundo. Entonces es una nación, además porque es un aliado estratégico, por supuesto, de los pueblos que no están de acuerdo con las políticas norteamericanas, y por supuesto porque Hafez al-Assad representa, y Siria representa un bastión contra ese estado depredador de un pueblo, que es el caso del Estados Unidos e Israel, y por supuesto protege la causa palestina, protege las causas de los países libres, y evidentemente es un país que ejerce mucha influencia debido a que es un corredor estratégico para Irán, en el caso de su comunicación con el pueblo libanés,
y es un aliado estratégico fundamental en las políticas de los cambios del Medio Oriente. Bueno, vamos a invitar y hacer contacto también en este debate con Julián Schlimperman, es analista político internacional y escritor, un gran amigo de Suma la Noticia. Julián, gracias por estar con nosotros aquí en Zoom. Al contrario, Hassan, un placer como siempre. Bueno, Julián, ¿cómo ve usted esta visita de Al-Assad a América Latina y a su país, Argentina? Bueno, gracias. Ciertamente a mí me parece que no hay ningún beneficio para América Latina en recibir dictadores que reprimen a su población, que están involucrados en el tráfico de cocaína, por ejemplo, de América Latina hacia el Líbano y luego para ser enviado a Europa y Estados Unidos, como es señalado por las propias Naciones Unidas. Un Estado que es patrocinador de terrorismo, según es señalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, tremendamente cercano a Hezbollah, a Hamas y a Irán, que es un Estado problemático para decir lo mínimo. En consecuencia, creo que sí, está muy bien que América Latina se globalice y se integre a la comunidad internacional, pero creo que sería preferente que lo haga con la órbita democrática y auténticamente pluralista, no con estados que ofenden la conciencia pública regularmente. En este sentido, creo que si bien puedo entender el interés de los sirios en acercarse a América Latina y el interés de Venezuela y de Cuba en recibirlos, en el caso de Brasil y de la Argentina, por ser todavía baluartes de la democracia regional, luce un poco más llamativo. Juan, ¿usted comparte su opinión? Hombre, la verdad, yo creo que todos los estados son libres de llamar, de invitar y de dialogar con quien quieran. Evidentemente, Bashar al-Assad es un hombre que está, es el jefe de Estado de un país en una lista de Estados Unidos no precisamente presentable, pero... ¿Usted cree que Al-Assad, por ejemplo, es un dictador? Ayer debatíamos acá en Zoom esa lista de los 23 dictadores de la revista Foreign Policy, y da la casualidad de que ahí aparecía Al-Assad, aparece evidentemente Ahmadinejad, aparece Hugo Chávez. ¿Cómo ve usted esa parte? Evidentemente lo es. Además es el representante de una extraña dinastía. No olvidemos que este señor es pues el hijo de quien era anteriormente jefe del Estado, y en estos países árabes se prolongan los gobiernos por décadas y no es precisamente una democracia. Pero el hecho de que venga América Latina me parece positivo. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo lo veo de otra forma, y quisiera complementar diciendo simplemente que, bueno, primero la lista de Foreign Policy con respecto a lo que es un dictador, al margen de que Al-Assad lo sea o no, es bien discutible. Ahora, más allá, en cuanto a las consideraciones morales, si fueran a tener en cuenta en política, todos los países de América Latina debieron haber roto relaciones con Israel cuando ocurrió, por ejemplo, recientemente lo que ocurrió en Gaza, ¿cierto? Entonces yo digo, si nos vamos a pegar a lo moral, digamos que la política se vuelve inmanejable. Yo pensaría eso. Julián, ¿usted considera que en esta visita, indudablemente en la agenda del presidente Al-Assad, va a estar el tema de Israel, buscar ese apoyo en el contexto de los países de influencia de Hugo Chávez, y hablemos del ALBA, por ejemplo, frente a las sanciones que se pueden llevar en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, de Naciones Unidas o en otros escenarios? Sí, es muy probable que la visita de Assad tiene un propósito de, por un lado, dar un respaldo a los iraníes en la región, en tanto de que, bueno, están muy vinculados y los intereses regionales de uno y otro en este momento son similares, hay una comunión ideológica y política muy fuerte, y por otro lado, Siria, como parte del mundo árabe en general, es también parte de una campaña de lucha contra el Estado de Israel. En este contexto es muy probable que cosechar apoyo a iniciativas diplomáticas en el foro de la ONU o en otros foros internacionales sea parte del propósito, pero me da la sensación de que un viaje de esta naturaleza debe haber sido planificado con anterioridad al incidente de la flotilla. Es decir, no tengo el dato de cuándo comenzó a ser planeado, pero para un país poco habituado a visitas internacionales y menos a América Latina, y ahora arribar a 4 países, me da la sensación que el asunto de la flotilla o el cosechar apoyo a la causa árabe quizás no sea prioritario en este sentido.